¿Quién instituyó la Cena del Señor? Esta sencilla pregunta es muy importante para tener un acercamiento adecuado al sacramento de la Cena del Señor. La respuesta a esta pregunta señala a quién tiene la autoridad legislativa sobre la institución, el significado y la ordenación de la Cena del Señor. Ahora, la respuesta a esta pregunta ciertamente no es la Iglesia. Aunque la Iglesia debe interpretar y administrar los sacramentos, lo debe hacer en un sometimiento absoluto a la palabra de Cristo y una búsqueda diligente del significado bíblico de los símbolos. Aunque la Iglesia interpreta y administra los sacramentos, la Iglesia no los instituyó ni los ordenó. La Confesión belga dice sobre los sacramentos que Dios misericordioso, a causa de nuestras flaquezas, nos ha ordenado los sacramentos. Y sobre la Santa Cena dice, creemos y confesamos que nuestro Salvador Jesucristo ordenó e instituyó el sacramento de la Santa Cena. La Confesión de Fe de Westminster dice que los sacramentos son directamente instituidos por Dios, y la Confesión Bautista de Fe declara que el bautismo y la Cena del Señor son ordenanzas que han sido instituidas positiva y soberanamente, designadas por el Señor Jesús. Escuchen estas palabras: el único legislador. Fue el mismo Señor Jesucristo quien instituyó la celebración del sacramento de la Cena del Señor. La Iglesia, el magisterio, la Iglesia Católica Romana, los intérpretes de la Escritura, no instituyeron ni ordenaron los sacramentos. Por lo tanto, la Iglesia, los seres humanos, los intérpretes, no pueden ni deben determinar su significado, sino solamente reconocerlo. La autoridad de la Iglesia para interpretar y administrar los sacramentos es una autoridad delegada por Cristo, no una autoridad inherente a ella misma. Por esa razón, a lo largo de nuestro estudio, nosotros vamos a rechazar contundentemente los abusos interpretativos que la Iglesia de Roma le ha dado al sacramento de la Santa Cena. Porque nuestra interpretación y administración del sacramento se debe someter a la revelación de las Escrituras. Nosotros solamente podremos celebrar honorablemente la Cena del Señor si reconocemos que esta es una institución divina ordenada por el Señor y el Salvador de la Iglesia. Responder a la pregunta de quién instituyó la Cena del Señor es importante, porque nos llevará a reconocer que la celebración del sacramento no es un rito humano o una tradición histórica, sino una ordenanza del cielo, un mandamiento divino y un encargo de Cristo. Reconocer que fue Jesús y no los hombres quien instituyó el sacramento dignifica la administración y participación del pan y del vino. Nos devuelve el gozo y el entusiasmo de celebrarlo y además nos compromete para hacerlo con solemnidad y respeto, de acuerdo a lo que Jesucristo y los apóstoles enseñaron. Los evangelistas tenían este énfasis en mente cuando puntualizan que fue Jesús quien instituyó el sacramento. Dice Mateo 26, 26 al 29, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo... Y viene la institución de la Cena del Señor. Ahora esta palabra es importantísima. Él dijo, y entonces vienen las palabras, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y después de tomar la copa y habiendo dado gracias, Él les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y después, el mismo texto una vez más apunta que son las palabras de Cristo. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Marcos 14, 22 al 25 dice, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, vean, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto, os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y Lucas 22 dice que cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo,
cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Por la misma razón del valor que aporta el reconocer que fue Cristo y no los hombres quien ordenó el sacramento, el apóstol Pablo corrige a los corintios sus faltas al celebrar la cena del Señor, anteponiendo la autoridad suprema de Cristo, quien es el autor y legislador del sacramento, diciendo, porque también recibí del Señor lo que también les he enseñado. Así, después de recordarles quién fue el que ordenó el sacramento, Pablo les recuerda cómo se ordenó. El cómo no tendría valor si no se entiende el quién. Para nosotros es sumamente importante entender que el sacramento de la Cena del Señor es una ordenanza directa del Señor Jesucristo para su iglesia. La iglesia recibe la ordenanza y entonces administra la aplicación del sacramento para la vida congregacional. Pero la iglesia no instituyó ninguno de los sacramentos que encontramos en la Biblia, ni la Cena del Señor, ni el bautismo, sino que los instituyó Cristo. Una vez entendido el quién, entonces nos va a resultar urgente entender el cómo la instituyó. Y después de entender cómo y de ver cómo, querremos saber para quién y para qué se instituyó la Cena del Señor. Por lo pronto, en este corto video, quiero que nunca olvides que la Cena del Señor nació en el corazón de Dios y Él la instituyó. Fue Cristo mismo el que instituyó este sacramento. La Iglesia lo interpreta, lo administra, lo celebra, pero la Iglesia no lo determinó, la Iglesia no lo instituyó, sino que lo instituyó Cristo, Cristo mismo.